distancia, que se pueden conectar por el chat. Sí, perfecto. Pero todo en la combinación total como si sí, ahora estuvo otro hermano que está en Querétaro, se vino para acá, entonces, sí, él dijo, no, no, la próxima, sí, por ahora, bienvenida, sí, la próxima. Y canta la exposición. Y ya te preparas para tus clases. Bueno, medio de exposición. Aquí con tu ministra, y luego ¿en serio? Pero también Ay, no. Llego. Digo, ¿a qué continente vas? No. ¿Sabes qué me pasó? Te encontraste un turco. Ojalá. No sabe, dice que no sabe. ¿Cómo será? ¿Lista? Sí. Sí, tengo un par de minutitos, 9:05, te empiezo a presentar. Sí, ya fueron llegando más. La gente que está online están en la propia universidad. No, es gente que está, bueno, quizá algunos sí. Por ejemplo, tenemos una compañera de la biblioteca que es muy asidua, y cuando hay actividad se viene. Y tenemos gente del Sistema Universitario Jesuita de México, que son los que están en línea, están en Puebla, en Guadalajara, ¿no? E incluso estas invitaciones también las mandamos, así como tenemos el Sistema Universitario Jesuita de México, está el de América Latina, se llama USJAL. Entonces a esa red también, por ejemplo, en el seminario de hace 2 semanas vino alguien de Argentina, vino presencialmente, o sea, aprovechó pero se conectaron de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Guatemala. Entonces en una de esas, pues si hay alguien, les pedimos en el chat pues que nos saluden y ya. Vale. Y también si son muy tímidos, si no nos saludan, nos mandan un reporte la gente de aquí al final del curso y nos dice se conectaron tantas personas. Tenemos chat. ¿Tenéis chat? ¿Y quién coordina el chat? El chat, mira, justo los compañeros, el de anteojos que está allá atrás. Exacto. Exactamente, sí, ellos te pueden decir si hay alguna intervención y demás. Por favor, donde gusten sentarse. Todavía unos 3 minutitos para empezar, pero para que por favor los veo un poco dubitativos. Por favor. Están en su casa, bienvenidas, bienvenidos. Después allá en el sitio del medio, por favor. ¿En el medio? En medio, Claro, nuestra invitada de honor. No sé por qué me puse para la derecha, no sé qué puede ir a la derecha, pero bueno. Empezar cada día, 9:05 está. Sí, 9:05. Es un poco por el lado ahorita con el estaba. Sí. Y tú ves aquí entonces Perfecto. cómo se le halla, entonces Perfecto. es muy cómodo. Sí, es cierto. De Está todas muy bien. maneras, te van a estar apoyando. Sí. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Hurtasun. ¿Cómo? Hurtasun.
Me lo dejas ahí, pero tú así se pronuncia también. No, yo nomás voy a decir Urtasun. Y esto lo vas a dejar aquí un minuto, ¿me lo dejas un minuto? Claro que sí. Un minuto nada más para el apellido, nada más para el apellido. Aquí se lo dejo. Nada más, espero que no se apague. No, creo que pero tiene... ¿O por qué se podría no, se apaga porque si está inactivo. Y tienes tú nada una más hazle clave, así, ¿no? mira, tú hazle así. Oye, Es que es con mi dedo. Tú nada más hazle así y ya no se mueve. oye. Sí. Pues mira, 9:05. Empezamos. ¿te Sí, parece? si quieres, sí. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. También damos la bienvenida a quienes dentro de nuestro país o incluso fuera, para la gente que recibió la invitación a través de Euskal, estén enlazados a través de la transmisión en línea y nos da muchísimo gusto que estén aquí. Bueno, tengo el gusto de presentarles hoy la conferencia inaugural de este seminario sobre arte y compromiso social. Bueno, el día de hoy, la tecnología, bueno, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Bien, perdón. A nombre de nuestra universidad y del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, es muy grato para mí darles la bienvenida a esta conferencia magistral Arte y Compromiso Social que nos ofrecerá la profesora Aitziber Urtasun Pineda. Cada año, desde el 2005, durante los meses de verano, el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de nuestra universidad ofrece los seminarios de reflexión universitaria para docentes, en los que diversos especialistas de amplia y reconocida trayectoria académica imparten un seminario sobre su área de conocimiento al claustro de profesoras y profesores. Este ejercicio académico se realiza con el propósito de ofrecer una formación continua a las y los docentes sobre los temas más relevantes de la educación y de la formación humanista. Y este año tenemos el gusto de contar con la profesora Aitziber Urtasun Pineda del Museo Oteiza en Alsusa, en Navarra. En esta ocasión nos acompañan en el presidio, además de la ponente, el doctor Fernando de la Fuente Vargas, director de nuestro Departamento de Reflexión Universitaria, la doctora Mónica Chávez Aviña, coordinadora del área de Reflexión Universitaria, para quienes pido un aplauso. Los trabajos de este día los iniciaremos con las palabras de bienvenida por parte de nuestro director, el padre Fernando de la Fuente. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas y también a quienes se conectan desde las redes, a todos, a todas, muchísimas gracias. Pero bueno, especialmente, maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotras. La verdad es que desde hace algunos meses hemos acariciado esta alternativa, esta posibilidad de escucharle. Muchísimas gracias. Bueno, a riesgo de confundir las cosas, a riesgo de mezclar lo que no tendría que mezclarse, me vienen a la mente pues las propuestas de un filósofo extraordinario que habla de que hay tres etapas en la vida de los seres humanos y estas mismas etapas en la vida de los seres humanos de alguna manera permiten a los seres humanos hacerse y progresar como seres humanos precisamente. Kierkegaard. Él habla de la etapa estética, él habla también de la etapa ética y de la etapa religiosa, no entendida como alguien que se inscribe en una religión, sino como una propuesta también bastante más holística, más amplia, que sí toca a la divinidad, pero no necesariamente en los términos tradicionales. Bien, etapa ética, etapa estética, etapa religiosa. Hoy, a partir del día de hoy, estaremos disfrutando particularmente de la etapa, quiero suponer, de la etapa estética, a partir del arte, a partir de las consideraciones que vamos a escuchar con todo cuidado, con mucho respeto, mucho cariño, mucho interés. Bienvenida
desde el continente, desde el viejo continente, decimos, bienvenida a la Nueva España, bienvenida. Me da gusto que tuve la oportunidad ya de descansar un poquito, porque nuestro ponente anterior, la verdad es que prácticamente del aeropuerto lo trajimos a las conferencias, a las charlas. Me da gusto que haya podido descansar un poquito. Ya tendrá también oportunidad, bueno, a través de algunos de los compañeros, compañeras, pero particularmente de nuestro queridísimo Guillermo, de conocer algo de la ciudad. Está invitada a conocer algo de la ciudad. Le damos un gran aplauso a nuestra expositora. Bienvenida, muchas gracias. Sí. Sí, pues ahora le damos la palabra a nuestra invitada. Nada más recordar que ella nos envió un material, ya lo hemos compartido. Si alguien no lo recibió por cualquier situación, basta con que se lo pida a Nazaria Chávez, quien es quien nos apoya en la entrada con el servicio secretarial. Entonces, para que lo tengan, está ahí toda la información, la trayectoria académica y profesional de nuestra ponente, así como los materiales que quiere que desarrollemos durante estos días. Por favor, adelante, tienes la palabra. Bueno, ante todo, mil gracias a todas y a todos muy en especial a Guillermo, que fue como el primer rayo de luz que entró por mi portátil a través de un mail, invitándome a estar aquí compartiendo con vosotras y con vosotros. La verdad es que supongo que no conocéis demasiado mi trayectoria, y a mí explicar mi trayectoria y explicar lo que hago en la vida desde un punto de vista estético, ético y religioso, desde cualquier punto de vista en la vida, me resulta bastante complicado, porque mi perfil es cierto que es bastante diverso, bastante ortodoxo, podríamos decir. Como bien decía Guillermo en la presentación, yo en la actualidad, por situaros, dirijo el Departamento de Educación Estética del Museo Oteiza. El Museo Oteiza es un museo dedicado a la obra de Jorge Oteiza. Para muchos, por eso os envié algún texto de él, para que fueseis leyendo algo. Creo que para muchas y muchos será un gran desconocido, pero Oteiza para nosotros es un hilo conductor con este viejo continente o esta nueva España, porque es un artista que vivió en América durante casi 13 años de su vida. Hablaremos luego un poco de ello. Por lo tanto, de alguna manera, aunque nosotras y nosotros no estemos aquí, él nos trae aquí de forma permanente a través de su trabajo. Y en su trabajo hay mucho escenario vinculado al campo de la estética, también un trasvase al campo de la ética y una relación con el mundo religioso, muy en esa línea que él explicaba, más holística, más amplia. Es decir, Oteiza hablaba de la religión más desde ese contexto del religare, ¿no? Del unirse los unos a los otros, ese contexto más amplio que trascede cualquier religión oficial, podríamos decir. Hablaremos de esto más adelante. Pero en mi caso, yo convivo con la obra de este artista, que os voy a presentar hoy también, porque nos va a servir un poco como punto base de trabajo, pero al mismo tiempo realizo práctica artística por mí misma desde siempre. Yo procedo a un nivel más académico de estudios de historia del arte, pero he practicado pintura, teatro y performance. De hecho, sigo haciendo performance a lo largo de mi vida. Y en lo que trabajo en estos momentos, que es el campo de la educación, es un escenario en el que incorporo toda esa práctica artística al campo de la educación. Entonces me interesa mucho todo esto, porque vamos a estar hablando de todo ello y de proyectos que yo también he realizado y que quiero compartir, porque espero que os puedan servir un poco, porque cuando os decía que me cuesta mucho definirme, cuando me preguntan ¿y tú qué eres? Y entonces, si digo artista, entonces me dicen ¿y en qué galería estás? Digo, no, yo no estoy en ninguna galería. Si digo educadora, me dicen ¿y en qué colegio estás? ¿O en qué universidad das clases? Y digo, no doy clases en ningún colegio, ni doy clases en ninguna universidad. Si digo educadora artística, que es un poco el perfil en el que me siento un poco probablemente más cómoda, porque engloba varias cosas, enseguida me preguntan ¿y qué enseñas? ¿Pintura? No. ¿Escultura? No. ¿Fotografía? No enseño nada de eso. Utilizo todo, pero no enseño nada. Soy esa maravilla de mujer que sabe de todo y no sabe de nada, ¿no? Podríamos decir.
¿Perdón? Investigadora, sí, o antropóloga de lo contemporáneo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho también esto en la educación actual, ¿no? Y al final, de alguna manera, estos seminarios que organizáis aquí tienen un poco esto como base, ¿no? Que podamos compartir conocimientos, transversarlos y de alguna manera que intentemos ser permeables a todo lo que viene de conocimientos que no son los nuestros, ¿no? Entonces, yo me dedico a la educación artística y es verdad que dentro de la práctica artística se me puede dar mejor la fotografía que la pintura, pero utilizo la pintura. Yo no canto especialmente bien, pero utilizo la música en mis talleres. Es decir, al final, y hablaremos mucho de esto, porque para mí es la columna vertebral de mi trabajo, es conseguir comprender que la obra de arte, una vez ha superado ese escenario de lo estético y del producto generado por la artista y el artista, o el artista, es una herramienta. Y en el momento que es una herramienta, podemos hacer con ella lo que podamos, lo que queramos, lo que deseemos, lo que nos dejen hacer muchas veces. Es un poco esto lo que vamos a compartir estas semanas, ¿vale? Realmente vamos a estar juntos bastante tiempo, por lo tanto, tampoco quiero que corramos. Yo os voy a ir contando cosas sobre esto, espero que es la idea, que vayan surgiendo dudas, y a lo largo de la semana tenéis mi email, yo creo que os lo han facilitado, me podéis pedir también el teléfono para hablarme por WhatsApp si lo necesitáis, y estaremos en persona, podemos ir bueno, pues preguntando y planteando dudas. La realidad es que es la primera vez que vengo a México, por lo tanto, os voy a ser sinceras, yo no he venido aquí a dar un curso, he venido a aprender de vosotras y de vosotros, porque para mí esto es una vivencia muy importante. Así que yo os voy a contar muchas cosas, pero espero que también vosotras y vosotros me contéis, ¿vale? Un poco por situarnos, bueno, me voy a poner las gafas porque intento mantenerme joven, pero al final hay un momento que no puedo disimular. Bueno, cuando me planteasteis venir, me planteó Guillermo en este caso, venir a realizar el seminario, sí que quise empezar esta primera jornada y esta introducción especificando esta línea de trabajo que para mí es esencial, que es el arte como herramienta de transformación social. Veremos y os explicaré qué es para mí el concepto de transformación. Me interesa también el concepto de las miradas activas. En muchos escenarios del arte se mira y se mira y se mira, pero es una mirada bastante muerta, es una mirada que avanza muy poco, por lo tanto me interesa mucho el concepto de activo y me interesa también mucho el concepto de la escucha afectiva. En la museografía actual hablamos mucho de la pedagogía de los afectos. Yo me dedico también a la pedagogía social dentro de mi escenario de trabajo y me importa mucho haber pasado de la pedagogía en general al concepto de pedagogía de los afectos, las pedagogías afectivas, porque creo que es la forma en la que tenemos de situarnos en el mundo con una mirada activa y con una mirada generosa. Por lo tanto, son dos conceptos que me importan mucho en torno a la práctica artística. En este sentido, como os comentaba, cuando hablamos en distintos contextos, me vais a disculpar porque sé que en América también hay términos que igual a mí se me escapan, igual utilizo a veces términos más de España o más europeos, pero por lo menos en España, cuando hablamos de arte y compromiso social, solemos hablar de arte público, solemos hablar de arte comunitario, solemos hablar de artivismo, es un palabra rarísimo, a mí me resulta rarísimo, pero se utiliza mucho, está muy de moda, podríamos decir, y hablamos también de pedagogía social. Todos estos términos son válidos y todos estos términos son inválidos, es decir, todos son términos que nos pueden servir en un momento dado, pero que se quedan muy pequeños. Es lo que tiene la palabra, que es mágica, que nos traslada, pero que a veces
se nos queda corta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que definir contextos de trabajo como es la práctica artística dentro del compromiso social y de la búsqueda de la justicia social, definirla en una o dos palabras, me resulta casi una utopía, ¿no? Es algo bastante complicado. Pero bueno, son términos que se encuentran ahí. Lo que me importa también, porque os lo traslado desde mi propia, como os decía, experiencia personal, es en todo esto dónde se sitúa la labor del artista, ¿no? Si yo, ahora que no están mis compañeros aquí del museo escuchándome, y no creo que estén online escuchando, cuando a mí me presentan mis compañeros de museo a otros compañeros en el departamento y hablan de mí por el departamento, nunca hablan de mí como artista, siempre hablan de mí como educadora, pero yo me considero artista. Pero a ellos les resulta muy difícil incorporarme dentro del concepto de término artista, porque no estoy generando un producto que luego derive en las exposiciones que hacemos en el museo. Entonces yo me encuentro con muchas situaciones en las que organizamos una exposición en el museo, viene el artista o la artista a montar la exposición y a mí me presentan como Aitziber educadora, Begoña artista. Y yo me considero artista y Begoña, que viene a hacer una exposición con la obra que ha generado, en muchas ocasiones también hace educación artística. Pero nuestros compañeros necesitan como situarnos en dos escenarios diferentes. Es difícil situar la labor del artista en esto del compromiso social desde el arte. Hay toda esa línea vinculada a Kant, en la que hablaba. Sabéis que desde las definiciones de Kant se empieza a hablar de la autonomía de la obra de arte, ¿no? Cómo la obra de arte tiene que ser generada desde un escenario autónomo y tiene que funcionar, y esa sensibilidad frente a la obra de arte tiene que funcionar de manera autónoma, con indiferencia de lo que esté ocurriendo alrededor de la propia obra y alrededor del propio creador. Afortunadamente, eso es algo que ya se ha superado hace tiempo, pero no del todo. Hay otro paso que para mí es importante en este concepto de cómo encontramos o relacionamos la idea de la obra y el espectador, o la obra y el artista, y es ese otro paso de Benjamin. Benjamin decía desde su contexto filosófico que había que superar este concepto de la obra como ente autónomo y el artista como generador de obras autónomas, a entender al artista, o él decía el artista en esa época no se solía decir mucho, el artista o la artista como productor de la obra de arte, ¿no? Benjamin iba un poco más allá de ello y decía no solamente como productor, sino también como organizador de su propia gestión de la obra, ¿no? En ese sentido, hay una parte aquí que se nos sigue quedando muy corta. Cuando Benjamin plantea que el artista tiene que ser el productor de esa obra, de alguna manera lo que está dando a entender es que tiene que alejarse un poco también de la propia institución y tener su propia autonomía para controlar la gestión de esa obra que crea. Pero ahí seguimos estando ante un autor y ante un artista y ante una obra que está mirando, que está situada de espaldas a lo que está ocurriendo en la sociedad. Seguimos teniendo una obra de arte con bastante autonomía y seguimos teniendo un artista con mucha autonomía, aunque gestione su propia obra de arte, que no mira más allá del contexto de lo artístico. Hay otro paso adelante, un poco más hacia adelante, que es importantísimo y en el que yo creo que nos deberíamos situar hoy, que es el que da Hal Foster. En el año 2001, Hal Foster empieza a hablar de esto que para muchas es importante en estos momentos, yo me incluyo en ese grupo, que es el artista o la artista como etnógrafo o como etnógrafa. Es decir, y alguien lo decía aquí, ¿no? La investigación es importante, ¿no? Es decir, que como artista tienes que investigar sobre lo que quieres trabajar, pero no solo sobre lo que quieres trabajar desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista afectivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de derechos, desde un punto de vista de alguna manera transgresor, ¿no?
Y lo que nos viene a decir Hal Foster es esto que os planteo aquí en la pantalla, que la función del artista o el artista tiene que devenir en dar voz y visibilidad a una colectividad humana minorizada o vulnerable, solemos hablar más de vulnerabilidad, en foros culturales, en museos o en centros de arte. Y en algunos casos, es mi caso, los artistas activistas transforman realmente los medios de producción, como reclamaba Benjamin, los transforman en otra cosa, abandonan como escenario de su actividad la galería o el museo y lo sustituyen por el barrio, por el hospital o por el centro penitenciario. Me parece interesante esto que os planteo aquí. Fijaros en la primera frase, cuando Foster nos habla de que el artista o la artista tiene que dar voz a lo vulnerable, a los colectivos vulnerables, en foros culturales, en museos o en centros de arte, lo que ocurre en muchas ocasiones es que nos encontramos, y esto es una crítica clara y directa, no la escondo, nos encontramos con muchos artistas que trabajan desde las temáticas de lo social, que llevan las temáticas sociales a los centros de arte y a los museos, pero que no transgreden absolutamente nada en cuanto a la sociedad. Es decir, que lo que hacen es tomar una temática de carácter social, vamos a poner como ejemplo la migración, trabajar desde el lenguaje artístico en el que trabajen, pintura, instalación, performance, videoarte, lo que sea, trabajar sobre esa temática y lanzarla y mostrarla en ese centro de arte y en ese museo. Cuando esa obra de arte generada por ese artista, desde esa búsqueda como etnógrafo, en ese contexto de vulnerabilidad, se museabiliza, se estetiza, se sitúa en una galería de arte a la que no van los colectivos vulnerables, es decir, pueden ir en una primera visita, en esa primera fachada de inauguración de hemos trabajado con este colectivo y lo visitan, pero en el momento que la exposición de ese artista o de esa artista queda inaugurada, las personas que pasan por esa puerta todos los días del centro de arte y del museo son personas del ámbito de la cultura, son personas que tienen intelectualizada la obra de arte y por lo tanto al final la obra de arte vuelve a ser esa obra de arte kantiana que comentábamos de un objeto autónomo que no tiene nada que ver. Hay una pregunta por ahí. ¿Cuándo podemos hacer preguntas o comentarios? Es que, bueno, yo tengo una cosa muy rápida que decir. Estamos hablando de egocentrismo. O sea, lo que acaba es con el egocentrismo de los artistas actualmente. Esa es mi opinión, ¿no? Con lo que acabas de decir. Me llega mucho lo que estás diciendo. Gracias. Pero el ego es algo aparentemente negativo, pero también es verdad que en los artistas, incluso los que trabajan en contextos sociales, el ego es algo también que te empuja hacia adelante, ¿eh? Si es controlable, no es una cuestión solo. No sé si este concepto de artista sin ego podría funcionar, ¿eh? Hay una parte del cerebro del artista que se sitúa ahí, pero bueno, sí es importante controlarlo. Pero vamos a irnos a la segunda parte, ¿no? Cuando yo os comentaba que hay artistas, yo me incluyo entre ellas, que transformamos los medios de producción y salimos fuera, lo que hacemos es salir fuera, pero permitir que las cosas sigan ocurriendo fuera. Yo desarrollo proyectos en el museo, parto de mi trabajo en el museo, no siempre en el museo, os contaré cosas que he hecho en otros lugares, pero luego no las muestro normalmente en el museo. No las comparto directamente en la sala de exposición del museo. Puede ser otro espacio de la ciudad, puede no transformarse el trabajo en una exposición. ¿Por qué todo tiene que ser una exposición? Puede también transformarse en un punto de partida que me permita después trabajar con otro colectivo y que transversen esos colectivos. Es decir, hay muchas formas. Os contaré diferentes ejemplos, pero a mí me parece muy importante romper este contexto de artista, me interesa este ámbito de la vulnerabilidad y de lo social, hago un trabajo, yo, ahí sí que un poco lo que dices, yo con mi propio ego de decir, como soy artista voy a contar muy bien lo que es la migración, no me lo van a contar los trabajadores sociales, lo voy a contar yo, que para eso tengo una sensibilidad superior al planeta entero, ¿no? Entonces lo voy a contar yo y entonces encima me lo van a poner tan bonito en la sala de exposición que ya va a aparecer. Entonces, claro, tú de repente entras a una exposición con esas fotos
técnicamente perfectas de un fotógrafo, de una fotógrafa que te está contando la migración de la frontera mexicana y está muy bonita la exposición, pero ¿dónde está realmente ese colectivo, ¿no? Entonces, me parece importante transgredir todo esto. Y yo lo hago permanentemente, es decir, me cojo mi coche y me voy a hacer los trabajos fuera del museo. Yo estoy muy poco tiempo físicamente en el museo, cosa que durante mucho tiempo ha sido una gran sospecha de que estaba por ahí tomando vinos o cosas así, porque no me veía nunca físicamente ahí. El año después de la pandemia, en el museo generamos un calendario de todo el equipo online en el que cada uno tenía que poner las actividades que estaba realizando fuera del museo para que si no estabas físicamente en el museo supiesen dónde poder localizarte. Y de repente el equipo del museo se dio cuenta de que Aitziber estaba todo el día trabajando porque estaba haciendo cosas fuera, ¿no? Se veía realmente lo que estaba haciendo. Lo hablo con mis compañeros a veces de broma, pero es verdad que bueno, es algo que a mí me ocurría permanentemente. Y otra cosa que también me parece importante dentro de lo que estos días quiero compartir con vosotras y con vosotros es que las artistas, los artistas, educadores artísticos, me da igual el término que queramos utilizar, que trabajamos en contextos de educación, de centros de arte o de museos, tenemos que tener la capacidad de estar alimentándonos permanentemente de otras experiencias que no sean las institucionales, porque es la única manera que tenemos, y eso lo traslado también a cualquiera de vosotros como docentes universitarios. Es decir, cuando todo nuestro nutriente, o la mayor parte de nuestro nutriente, viene de una única institución o tipología de institución, llámese museo, centro de arte, universidad, al final poco a poco se nos están desgastando los huesos, por decirlo de alguna manera. Por eso también cuando a mí me preguntan qué tipo de proyectos hago y dónde trabajo, pues lo especifico muy claramente. Es verdad que yo a nivel oficial dirijo el Departamento de Educación Estética de un museo, pero yo paso casi 3 meses al año, 2 meses y pico, mínimo, por lo menos, en trabajos de cooperación internacional. Es decir, llevando todo lo que os estoy contando. He estado en muchos lugares. He estado muy vinculada a los campos de refugiados en Grecia, trabajando en los puntos rojos de Grecia, en Lesbos, en Quíos, también en el centro de Atenas. He estado en Bosnia, he estado trabajando en el Sáhara Occidental y en los últimos 3 años he estado trabajando en los campos de Palestina, donde si alguien me ayuda, no sé quién será, volveré en julio. Mis propios compañeros de trabajo entienden que en mi persona eso es algo ajeno a lo que está ocurriendo en el museo. Es decir, que Aitziber tiene una implicación social porque le importa la justicia social y yo me defino también como activista en derechos humanos y en consecuencia decide utilizar su periodo vacacional y las excedencias que le permitan para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y cuando mis compañeros se van a la playa ahora en julio, que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, yo me voy a Palestina. Pero lo que no entienden es que cuando yo estoy trabajando en Palestina o estoy trabajando en Lesbos, me estoy nutriendo para luego llevar otras formas de ver el museo, que están interrelacionadas. Pero a mí me sigue costando hacer ver esto, ¿no? Y me parece que es algo importante. Al final, todo lo que hacemos, si tiene un sentido real de compromiso, todo lo que hacemos en la vida, desde la docencia y en mi caso también desde el arte, lo hagamos donde lo hagamos, tiene puntos de conexión. Están interconectadas esas actividades. Entonces, me interesa también esto, ¿no? Es decir, yo salgo del museo para hacer cosas fuera del museo, pero en el momento en el que estoy haciendo cosas fuera del museo, tengo la capacidad de, al volver al museo, hacerlo todo de manera diferente, ¿vale? Y por extensión, yo creo que también podría ser algo que os ocurra a vosotras y a vosotros en la universidad. Y cuando hago este tipo de proyectos, a veces más pequeños, más humildes, vinculados al museo, como irme a hacer un proyecto en un hospital de salud mental,
bueno, son proyectos aparentemente más humildes. No suelo tener demasiadas preguntas al respecto por parte de los colegas y las colegas con las que trabajo, pero sí que cuando me voy a otros puntos más conflictivos, insisto en Palestina porque es lo más cercano que tengo y porque me resulta imposible no hablar de ello en estos momentos, pero por ejemplo ahora al plantear que voy a volver, pues hay mucha gente de mi entorno que me pregunta, ¿no? Pero realmente ¿qué sentido tiene que vayas, ¿no? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene que vayas ahora? Porque parece que en los contextos de vulnerabilidad, de justicia social, el arte es una herramienta secundaria. Secundaria sería incluso mucho para mucha gente. Es decir, que realmente cuando un colectivo se encuentra en un momento, en un escenario de vulnerabilidad muy extremo, como puede ser una ocupación o una guerra, o como puede ser bueno, muchos contextos que tenéis también aquí en México muy complejos, parece que el arte no tiene mucho sentido, que lo que hace falta son abogados, que lo que hacen falta son psicólogos, que lo que hacen falta son médicos, bueno, y efectivamente todo eso sirve. Pero a mí muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué sentido tiene que vayas a hacer eso en un lugar que no tiene una proyección de futuro, ¿no? En el caso de Palestina, como os decía, es claro, yo volví de allí la última vez en septiembre, en este periodo en el que desde septiembre hasta ahora que voy a volver, yo estuve trabajando con 3 grupos de niñas y de niños en 2 campos de allí y en un periodo muy corto en el tiempo, pues han asesinado a 9 de ellos. 2 de ellos están muy graves, además de esos 9. Y muchas compañeras de trabajo me dicen, ¿qué sentido tiene que vayas a trabajar con niñas y con niños que es que no tienen ningún tipo de futuro? Y entonces, para mí, esa es una pregunta que además de que la contesto sin ningún problema, pero me hace explicar claramente que la situación de la educación artística, cuando se sitúa en contextos de vulnerabilidad, de minorías, de entornos en los que hay que trabajar por la justicia social, representa esto que veis aquí, ¿no? Un escenario completamente fraccionado. Esto podría ser una ventana cualquiera de la universidad, que esté a punto de resquebrajarse porque alguien le ha tirado algo, podría ser también un suelo de hielo sobre el que caminar. Bueno, es un poco todo esto, ¿no? Caminamos un poco sobre este escenario en el que en cualquier momento algo se puede romper. Y yo, cuando me preguntan cuál es mi labor de educadora artística en estos contextos de conflicto social y de búsqueda de justicia social, digo, pues yo trabajo aquí, este es mi escenario, yo camino aquí. Porque a veces cuando te dicen, y cuando planteas algo, por ejemplo, un proyecto en la cárcel o un proyecto en un hospital de salud mental y de repente alguien no responde, y digo, pues por supuesto que alguien puede no responderte. Es decir, yo he tenido momentos en una cárcel donde alguien se ha puesto agresivo conmigo, o he tenido el último proyecto que acabé hace una semana en un centro de salud mental, pues hubo una paciente que me dijo, es lo peor que he hecho en mi vida, me has destrozado la vida, pues, pero algo había pasado y la realidad es que ella vino a todas las sesiones, podía haber dejado de venir el primer día, pero vino a todas, lo que pasa es que necesitaba explicar esa rabia y trasladar esa rabia. Es decir, estamos permanentemente aquí y por supuesto que las cosas se pueden romper. Y además, para mí es muy importante que pensemos, cuando hablamos de todo esto, que voy a compartir estos días con vosotras, cuando yo me sitúo en estos escenarios, me sitúo con la honestidad de que no está en mi mano, y lo digo de verdad, de corazón, no está en mi mano cambiar la situación de vulnerabilidad y de injusticia social de esas personas, no está en mi mano. Yo no puedo resolver el conflicto palestino, no puedo sacar a las niñas y niños palestinos de ese contexto. Yo no puedo curar o ayudar a salir de una esquizofrenia a una paciente de un centro de salud mental. Yo no tengo la capacidad de ayudar a un preso a salir de la cárcel. No la tengo, no la voy a tener nunca. En consecuencia, como no la tengo, el trabajo de la educación artística en estos contextos parece que no vale. Pero para mí es importante entender que no siempre se trabaja por objetivos
directos o claros. Se trabaja o por el futuro de lo que vaya a venir, ¿no? O por transformar el futuro. Se trabaja también a favor del presente, el estar, el qué está pasando en ese momento, ¿no? Esta es una pintura que conocéis todas y todos, que es una de las tantísimas famosas pinturas de Kandinsky, que es una especie de caos, ¿no? en el universo. Las pinturas de Kandinsky siempre se enseñan de una manera muy positiva, son pinturas que es muy habitual en las escuelas infantiles y de primaria, trabajar con la pintura de Kandinsky, porque es como todo muy bonito, muy de color, pero realmente aquí hay un trasfondo de caos, líneas negras que atraviesan color, fondos blancos que son espacios de abismo, y la educación artística en contextos de vulnerabilidad se mide un poco así. Es decir, es un poco un trabajo en el que hay luz y hay sombra, hay luz y hay sombra. Un día te va bien, un día te va mal. Pero tú sabes que lo que estás haciendo, que el trabajo que estás haciendo es que desde todo este caos aparezca un poco de luz, ¿no? No recuerdo ahora exactamente la cita, pero Nietzsche decía algo así que, bueno, para que una estrella brille, bueno, necesitamos previamente un caos, ¿no? Bueno, pues en ese caos es en el que trabajamos las personas que nos dedicamos a la educación artística en contextos de vulnerabilidad. Es decir, que de alguna manera el principal objetivo de la utilización del arte como herramienta en estos contextos es transformar la realidad en un paisaje de color, pero no permanente, puntual, es decir, generar espacios de luz. Y además tenemos que ser conscientes de que todas las personas con las que trabajamos no van a reaccionar a nuestros estímulos de la misma manera. Y tenemos, para mí, esto sí que es muy importante, pero yo lo trasladaría a cualquier persona en la vida, tenemos que trabajar mucho el fracaso. Tenemos que ser muy conscientes de que el fracaso forma parte de la vida y tenemos que aprender a situarnos en él, que tenemos que levantarnos por la mañana para decir yo quiero irme a trabajar a un centro de salud mental o quiero participar en un proyecto de mi barrio con mujeres víctimas de trata o quiero organizar un curso sobre migración o quiero viajar a Palestina a trabajar en un campo de refugiados. Esa ilusión nos tiene que llevar hacia arriba y nos tiene que cargar de energía, pero cuando estemos sintiendo esta energía, tenemos en paralelo que trabajar esa situación del fracaso. Y esta semana, y lo hablaba con Guillermo hoy también un poco, yo he llegado aquí hace una hora, a las 6 de la mañana, 6:30, estaba hablando con Gaza esta mañana. ¿Por qué estaba hablando con Gaza esta mañana? Para que me den respuestas, nadie me ha dado respuestas. No sé muy bien si voy a poder llegar o no voy a poder llegar, pero yo estoy trabajando el fracaso. O sea, estoy trabajando en paralelo a la ilusión que tengo de volver y de encontrar y de generar color. Yo tengo que estar también trabajando la idea de que puede que eso no pase, porque es la única manera de mantenerte un poco en pie en estos contextos. Porque si no, pintas en el estudio, lo llevas al museo, te vas con tu ego a tomar unos tequilas y fenomenal todo. Pero eso es otro tema un poco diferente. Sí, lo único, sí, es que hay gente online, entonces para que la gente que está en otros lugares, que pido disculpas que no os he saludado. Sí. Bueno, con todo lo que dices me ha despertado una enorme curiosidad saber si tienes registro, tienes libros de las experiencias que has tenido, vamos a decir, fuera de las instituciones, ¿no? Como ir a, ¿cómo se llama?, hospitales o irte a Palestina, etc. Sí, tengo registros, bueno, no en publicaciones, fotográficos, pero los compartiré esta semana con vosotras, sí. Ahora, lo segundo, hay una, debe ser una fundación, se llama Keys of Change, llaves de cambio sería, que la hace un griego que es músico y que ofrece programas en lugares vulnerables. Sería interesante, si no lo conoces, que lo veas porque está alrededor del mundo y una de sus representaciones
¿no? Otras están en Ghana, África, otras están en diferentes, hasta en Japón, por el desastre de este nuclear que hubo, ¿no? Sí, ok, entonces si uno busca Keys of Change, te sale y te explica todo este asunto de trabajar con grupos vulnerables y hacen orquestas, auténticas orquestas. Yo conocí este lugar en Oaxaca hace 6 meses en un concierto en el Gran Teatro Macedonio Alcalá, ¿no? Y era toda una orquesta de jóvenes, jóvenes rurales, la mayoría, y obviamente jóvenes que están viviendo situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Escuchan en línea, entonces si puedes acercar más el micrófono para ¿Acerco más? sí, Sí, no quiero cambiar el tema, pero es que de verdad están haciendo una gran labor con todo esto de enseñar música, de crear orquestas, de crear bandas, no de venir a colonizar, Sí, sí, entiendo, pero, sí. pero es interesante y no me acuerdo ahorita el nombre del griego. Pero es un griego que tiene, no sé, 40, 45 años, ¿sí? Y hace un buen tiempo que tiene esta fundación. Vale, lo busco. Y me encanta, creo que es iluminador estar oyendo estas iniciativas. Gracias. Lo busco, ¿eh? De todas formas, me viene muy bien lo que cuentas para algo que también lo hablaba con Guillermo también el otro día. A mí también me importa mucho en este contexto de la implicación social. Yo es verdad que os estoy contando por encima, hablaremos de casos concretos y de proyectos concretos, de colectivos muy diversos sobre los que he trabajado y trabajo. Pero hay algo que a mí también me importa a un nivel de experiencias internacionales, y es que dentro del trabajo de cada una de nosotras haya una implicación, por lo menos a medio plazo, con ese escenario. No estoy poniendo en duda el trabajo que me planteas, que lo desconozco y seguro que es excepcional, pero sí que conozco gente y compañeras y compañeros que hacen esta es lo que yo llamo un poco la ruta del arte social, ¿no? Entonces, pues un verano voy a Bosnia y otro voy a algo tan diferente como es el Congo, y otro año voy a México, y otro año voy a... Yo, que llevo muchos años trabajando con migración y en campos de refugiados, no, en la vida se me ocurriría decir que puedo hablar y que conozco el contexto de la migración mexicana, porque me parece completamente diferente a los escenarios que hay en Grecia, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, sí que me parece muy importante, tanto desde un punto de vista de viajar como cooperante a otros lugares, como del trabajo que podemos hacer en el propio barrio de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, que nos vinculemos por lo menos a medio plazo a un colectivo o a un escenario fijo, porque es la única manera en la que podamos generar vínculo, o que podamos también realmente generar un trabajo de etnógrafa, de poder conocer en profundidad, y cuanto más se conoce en profundidad, evidentemente mejor se trabaja, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que a mí sí que me está pasando en Palestina, es esto, me acuerdo que me lo decía una profesora el año pasado, me decía, es que, claro, el año pasado recuerdo que cuando yo llegué al campo y me vieron las niñas y los niños, me miraban así como si acabasen de ver un marciano, ¿no? Me decía, es que Itziber, aquí nadie vuelve. Entonces, claro, de repente ver a la misma persona al año siguiente era algo que en sus cabezas no estaba. Por aquí pasa gente, ahora no, pero hasta el año pasado por lo menos pasaba más gente internacional, pero para ellos eran extranjeros y extranjeras, ¿no? Y entonces a mí sí que me parece importante eso, ¿no? A veces diversificar en el mundo entero. Nuestra labor es un poco complicada, yo creo que sí está bien centrarse en un punto. Pero bueno, voy a intentar retomar un poco lo que os estaba contando cuando se hablaba de que para mí el escenario de la educación artística en estos contextos es un escenario de constante fragilidad. Bueno, me importa este concepto, ¿no? de que todo es cambiante. Sé que estáis pensando, bueno, en la vida todo es cambiante. Sí, efectivamente, en la vida todo es cambiante, pero sí que es importante que en estos proyectos tengamos claro
que nada es una línea continua, ¿no? Lo que yo intento trasladar con esta frase, nada es adentro, nada es afuera. Porque muchas veces lo que ocurre cuando nos enfrentamos a proyectos de educación desde el arte o de docencia en contextos de vulnerabilidad es que en nuestra cabeza hay una hoja de ruta muy clara. Sabemos hacia dónde queremos ir y lo tenemos claro, pero es que eso no funciona así. Tenemos que tener un punto de partida desde donde empezar a caminar, pero nada es adentro, nada es afuera. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el camino se puede encontrar otros caminos, que nos podemos caer, que tenemos que volver a la casilla de salida, que todo es cambiante. Porque si no somos conscientes de eso, yo creo que el concepto de fracasos es inmanejable. Se nos va a ir de las manos y no vamos a poder hacer un trabajo de calidad. Y además, en muchas ocasiones, esa frustración porque el trabajo no está saliendo, lo vamos a volcar en las propias usuarios de ese proyecto, ¿no? Ojo, no está saliendo porque es que, claro, tengo un grupo aquí en el hospital que no pone de su parte. Pues igual no está saliendo por muchas cosas, ¿no? Puede que eso sea así, pero para mí el escenario en el que trabajo es un poco este, ¿no? Cuando tú trabajas en un contexto de vulnerabilidad, de injusticia social, de minorías, pues evidentemente te vas a adentrar en un espacio con cierta oscuridad, en ocasiones con mucha oscuridad, del que tienes que ir sacando color. A veces salen colores más oscuros, a veces más claros, a veces te sale más blanco, tienes que ir sacando. Si empiezas en un punto de partida que es este negro y de ahí van saliendo cosas. Y hay que tener pues esa paciencia de encontrar las cosas y quedarte con que no siempre vas a poder colorear todo ese escenario. Mirad, hay una frase que para mí refleja un poco eso que os estoy contando del educador austriaco Rudolf Steiner, que decía esto que veis en pantalla: la masa de aire que ahora tengo dentro de mí, hace poco tiempo no estaba dentro de mí, y la masa de aire que en poco tiempo va a estar dentro de mí, está afuera. Esto es la vida cambiante, ¿no? Es decir, yo estoy con una mirada activa viendo hacia adelante, veo lo que está fuera de mí, siento lo que está dentro de mí, pero todo cambia. En el contexto de la educación desde lo social, podríamos hacer esta transformación de la frase, ¿no? La tristeza que ahora tengo dentro de mí, hace poco tiempo no estaba dentro de mí. Y la alegría que en poco tiempo va a estar dentro de mí, está afuera. Es una búsqueda permanente por cambiar los colores. Y ese es el objetivo de estos proyectos que yo voy a intentar compartir con vosotras y con vosotros esta semana. Transformar esa tristeza en alegría, siendo conscientes de que el camino de la vida es muy largo, aunque a veces nos quejemos de que es muy corto, es muy largo y en consecuencia la masa de aire va a ir cambiando. Y yo, si el 8 de julio, ya os mandaré un mensaje para decíroslo, he conseguido entrar en Palestina, intentaré que la masa de aire triste de esas niñas y esos niños se transforme en masa de alegría. Igual dentro de unos meses esa masa cambia, pero por lo menos he trabajado y hemos trabajado para que haya un momento en ese presente y en esa vida en que la masa de aire cambie de lado. Y ese es realmente el objetivo. Y dentro de este contexto de dónde se sitúa el artista, dónde se sitúa la obra de arte, quería, no por ir más allá de publicitar el museo donde trabajo, todo lo contrario, sí que quería explicaros un poco cómo es el trabajo de este artista con el que yo convivo con su obra. Él falleció en el 2003, pero convivo permanentemente con su obra y he sacado muchos proyectos de su trabajo porque creo que en la filosofía de este artista, Jorge Oteiza es considerado el artista vasco más importante del ámbito contemporáneo. Nació en 1908, falleció en el año 2003 y es un artista muy atípico dentro de la contemporaneidad y podemos tomar muchas referencias de él. Sé que os resulta muy desconocido, pero como os decía, y como en línea también hay gente de otros lugares de América, lo comento, Oteiza es un artista que convivió con América mucho tiempo. Él es un artista que nace en un pueblo muy pequeño del País Vasco, cerca de San Sebastián, en 1908.
vivió un tiempo en el País Vasco, vivió un tiempo en Madrid y en el año 1935, oliendo ya a que España se estaba empezando a poner un poco complicada para los artistas, para los panaderos y para todo el mundo, decide abandonar España con un objetivo claro. ¿Sabéis cuál es el objetivo de Oteiza en enero de 1935? Pues llegar a México para estudiar los murales mexicanos y para estudiar también la cultura vinculada a las culturas primigenias de México. Oteiza nunca llegará a visitar México. El primer barco que sale de Bilbao, mi tierra, la ciudad donde yo he nacido, es un barco que viaja a Buenos Aires. Por lo tanto, él dice, bueno, pues me voy a embarcar en este barco, voy a Buenos Aires, voy a Argentina y de Argentina pues ya llegaré a México. Bueno, la historia le salió un poco mal, porque llegó a Argentina, efectivamente, y en Argentina estuvo un tiempo, visitó Perú, visitó Colombia, Ecuador. En todo este tiempo estuvo haciendo muchas cosas, visitando arte, escribiendo, dando clases de cerámica, hizo mucha actividad y nunca llegó a México. Así que no sé si el destino ha decidido que Oteiza me envíe a mí aquí, pero aquí estoy. Pero eso también es la vida, ¿no? O sea, cómo te marcas un destino concreto y al final la vida te va llevando por otros lugares. Pero la realidad es que la experiencia de Oteiza en América en todos estos años no fue un periodo corto. Oteiza llegó a América en el año 35 y estuvo hasta 1946. Es un periodo muy largo de tiempo y además siendo joven, quiero decir, en un momento en el que se estaba construyendo como persona, no solo como artista. Es un periodo muy productivo y, de hecho, en América realiza muy poca escultura, pero cuando vuelve a España en el año 46, su producción despierta muy rápido y es un artista que avanza muy rápido en su trabajo. Yo creo que porque conceptualmente América le había armado a nivel social y a nivel también intelectual. También es verdad que llega a un Buenos Aires culturalmente muy potente, a un Chile donde había mucha poesía, mucho teatro. Bueno, llega en un momento especialmente bueno y se alimenta un poco de todo eso. Oteiza, dentro de los artistas que tenemos en España, vinculados a esta época de los 40, 50, 60 del siglo XX, es un artista que es considerado un artista de proceso. Esta es una foto que para mí es muy especial, la tengo siempre en la cabeza un poco como referencia, porque simboliza lo que es para mí ese camino de búsqueda, o lo que ella decía de la investigación permanente, ¿no? Es Oteiza en el estudio, un estudio que tenía en Madrid, y trabajando sobre un espacio muy importante de su trabajo, que es el laboratorio experimental de Oteiza. Oteiza nunca hablaba de su estudio o de su taller de arte, nunca hablaba de su estudio, nunca hablaba de su atelier, siempre hablaba de su laboratorio. Me parece muy importante que utilizase el término laboratorio para definir el contexto de su trabajo, porque ¿qué es un laboratorio? Un laboratorio es un escenario donde tenemos una serie de elementos e introducimos variables para que algo nuevo ocurra. Cuando se está investigando una vacuna en un laboratorio, se van introduciendo variables para ver si encontramos la vacuna, pero de repente puede ocurrir que no encontremos esa vacuna y encontremos otra cosa. Eso pasa en la educación artística de lo social, cuando te atreves a estar sobre ese cristal que se puede romper. A veces se rompe, a veces no, o a veces de repente te permite caminar hacia otro lado del cristal que no esperabas, ¿no? Y por eso me interesa mucho que conozcamos esta línea de trabajo de Oteiza. Como artista también es muy atípico, porque si vosotros os vais a cualquier buscador de internet y buscáis Jorge Oteiza, os va a aparecer escultor vasco, Pero realmente, fijaros, esta es la línea de trabajo de, perdonad, el vacío oteiziano. Estas son las líneas de trabajo de Oteiza. Oteiza empieza a trabajar en escultura en 1928 y, fijaros, abandona públicamente la escultura. Dice, yo no puedo realizar más escultura con menos material, abandono la escultura y me dedico a algo que me genera o me da más libertad, que es la página en blanco, y empieza a investigar y a escribir poesía.
Después va a realizar muchos trabajos de colaboración con el mundo de la arquitectura. Después va a colaborar también en disciplinas de cine, va a escribir mucha poesía, como os decía, va a publicar poesía y va a ser un agitador cultural importante que intenta transformar también un País Vasco muy conservador en un país más abierto, con una pedagogía y una educación también más experimental, etc. Pero todo está relacionado, es decir, al final, la historia del arte define a Jorge Oteiza como uno de los grandes escultores del siglo XX, pero si os dais cuenta, Oteiza es escultor de 1928 a 1960. Fallece en el 2003. Hasta prácticamente los últimos momentos de su vida estuvo activo. Entonces, ¿por qué consideramos a Oteiza solamente escultor? Pues de la misma manera que os estaba contando antes, que es muy difícil definir ahora si eres artista o educadora, porque es que necesitamos como encasillar los perfiles que son transversales, que son poliédricos. Yo siempre hablo de Oteiza como un artista integral. Qué cosa más bonita, es una semilla integral de cualquier cereal, es lo más bonito del mundo, ¿no? Que tenga capas y capas y capas. Pues esto es Oteiza y para mí es el ejemplo un poco de lo que os estoy contando hoy. Y cuando Oteiza llega a América, a esta vuestra tierra y de alguna manera también la mía, cuenta esto, escribe esto, en esa megalítica americana de la que os he enviado alguna página. La historia de la escultura la hace un solo escultor, que cambia de nombre personal. La escultura de hoy quiere tener demasiados nombres, distintos e importantes a la vez. Pienso así, pues creo que es la estatua la que hace al hombre y no el escultor a la estatua. Esta frase Oteiza la resumía en algo que siempre se ha entendido muy mal. Él decía, así como en corrillos pequeños, es que la historia del arte no son artistas y escultores y pintores, escultoras y pintoras. Decía, la historia del arte es una línea continua en la que solamente hay un artista. Decía, ahora estoy yo, antes que yo estuvo Miguel Ángel y después no sabemos quién llegará. Esto se interpretó durante mucho tiempo como un ego inmenso, como decía, pero bueno, ¿cómo puede él considerarse que es un Miguel Ángel? ¿Y cómo puede considerar que en su momento, en su presente, no hay otros artistas que sean incluso más importantes que él? Pero lo que él nos quería decir es que al final la obra de arte tiene que trascender al artista. Y de alguna manera, si nos lo llevamos a nuestro terreno, que yo lo hago, porque tengo la suerte, no sé si suerte o no, de que como ya ha fallecido no me puede echar la bronca, por lo tanto yo hago mis propias interpretaciones. Entonces, lo que ocurre es que si la obra de arte tiene que trascender al artista, nosotras tenemos que tener también la capacidad en la educación de hacer que la propia obra, la propia acción educativa trascienda a la obra de arte. Tenemos que seguir caminando hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre en muchos museos? En muchos museos cuando vamos a visitar un museo y cuando vamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, cuando vamos con niños pequeños, les están enseñando el museo en una clave cerrada, absolutamente cerrada de historia, ¿no? Cuándo se ha creado esto, por qué nos cuenta el artista, qué piensa el artista. Da igual que ese artista o ese artista haya pintado eso o haya creado eso hace 60 años, 100 o 200 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final en nuestro mundo hemos sacralizado al artista y por extensión hemos sacralizado la obra de arte. Y trascender eso o atravesar eso con otro discurso más actual, bueno, pues puede parecer muy impopular, ¿no? Puede parecer que, el artista tenía mucho ego, pero vaya ego que tiene la educadora artística, que ahora nos está dando una versión que no es la del artista, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que el artista necesita, porque es así, los artistas necesitamos generar arte, y necesitas generar arte yo siempre digo, por una cuestión casi de salvación propia. Necesitas generar esa obra de arte, pero esa obra de arte te tiene que trascender a ti y tiene que ser utilizada tantas veces sea, como queramos utilizarla, ¿no? Esa es un poco la idea.
Y hay otra parte en Oteiza que también es muy importante y que yo creo que también es trasladable a lo que vamos a hablar a lo largo de este seminario, que es eso, es poder atravesar la obra de arte como artefacto artístico y hacerla nuestra, ¿no? Fijaros, os he puesto en pantalla dos piezas de él. La primera es una de esas piezas primeras de cuando empieza ese viaje a América, es del año 35. La pieza está pequeñita de dos figuras que están como unidas, es una pieza de carácter muy arcaico. La pieza se titula Miquelats y Atarrabi. Miquelats y Atarrabi, para nosotros en la cultura vasca, sería el equivalente al Caín y Abel de la cultura latina. Son dos hermanos, uno bueno, uno malo. Como veis, los dos surgen de un mismo bloque de piedra, es decir, al final son los hermanos que están unidos por la propia materia. Y bueno, narra una historia desde una obra figurativa en la que, bueno, podemos encontrar una narración más o menos cerrada. Bueno, pues esa obra que veis ahí es del año 35 y la obra que veis a la derecha es del mismo artista y es del año 1959. Se titula Caja Metafísica. A mí me parece que son muy pocos años para avanzar desde esa figuración muy megalítica, muy vinculada también a las culturas arcaicas, a lo antiguo, y llegar a esto, ¿no?, de carácter muy conceptual, muy contemporáneo. Pero el proceso de Oteiza en todo su trabajo como escultor fue desde un primer momento empezar a trabajar desde la materia para expresarse y hacer obras en bloque y luego ir quitando material hasta quedarse con lo mínimo, ¿no?, que son estas famosas cajas metafísicas. Hay otra serie que son las cajas vacías que realizará. Y ese proceso no es un proceso meramente estético, es un proceso también vital y es un proceso de alguna manera también religioso en ese sentido extenso de la palabra que comentábamos antes, porque de alguna manera lo que Oteiza nos está diciendo es: para sobrevivir a la vida lo que necesito es ir quitando de la vida, porque si no, no puedo sobrevivir, ¿no? Esa palabra tan de moda que está ahora, que la utilizamos hasta para los cereales, que es la resiliencia, pero esto ya estaba inventado hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, Oteiza va quitando porque necesita quitarse, porque Oteiza es una artista, siempre fue un artista muy, muy turbado por todo lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Cuando le oyes hablar, podemos ver algún vídeo si queréis esta semana de él. Bueno, era una persona a la que le afectaba todo lo que ocurría en su entorno, ¿no? Muy atormentado, podríamos decir, ¿no? Y al sentirse tan atormentado, evidentemente también en su propia creación necesitaba quitar. Para mí esto está muy claramente definido en una frase, en esta que os voy a poner ahora, porque Oteiza, eso no os lo he contado, pero os lo cuento porque para mí también es muy relevante. Y si vais a alguna exposición, tenéis la suerte de ir a una exposición de Oteiza y alguien, algún guía, algún educador está contando algo de Oteiza, no suele contar algo que para mí es fundamental, y es que Oteiza, antes de empezar a hacer escultura, estudió 3 años de medicina. 3 años de medicina. Y en tercero de carrera, cuando ya había llegado a tercero de carrera, no es fácil llegar a tercero de carrera en medicina, abandona la medicina a favor del arte, sin ser conocido, sin haber hecho prácticamente nada. Y él cuenta esto, escribe esto: seguí medicina en Madrid hasta que decidí que para mí la curación espiritual por el arte me seguía interesando más que la del cuerpo. Y lo decía así habitualmente: yo no quería curar cuerpos, quería curar almas. Y en ese curar almas está, esta idea de intentar deshacerse de todo lo material en su escultura para llegar a un espacio, aparentemente vacío, pero que tiene la capacidad de sanar. Oteiza, dentro del contexto del arte español, es considerado el artista del vacío. Se le suele definir como el artista del vacío, pero el vacío de Oteiza no es un vacío que simbolice una nada, es un vacío que simboliza una nueva presencia. Luego hablaremos de ello. Y para mí eso es importante en la educación social. Quitar para que puedan aparecer nuevas cosas, ¿no?
De hecho, su obra tiene siempre mucho que ver con la vida, ¿no? Él empieza, esta es una de sus primeras piezas, que representa a Adán y Eva, es una pieza anterior a América, de 1931, y él ya hablaba de esta idea de la vida, incorpora fórmulas que se va inventando, matemáticas, como esta que veis aquí, que habla del espacio, pero que no es una fórmula en sí misma, es una fórmula inventada. Luego va a ir avanzando hasta este tipo de piezas, esta es del año 35, un poquito antes de viajar a América. Es una pieza muy interesante, que es una pieza doble, no sé si veis dos rostros ahí. La pieza se titula San José y María encinta, es una pieza que representa la historia de San José y de María. Lo que hace es tallar las dos figuras desde un mismo tronco de árbol. Es una pieza que nos hace pensar rápidamente en las vírgenes medievales, bueno, en Europa por lo menos las vírgenes en madera que tenemos en gran parte de las iglesias. Y lo más interesante de esta pieza es que realmente Oteiza lo que hace es empezar a mezclar como en una especie de batidora todo lo que tiene cerca, ¿no? Coge la escultura coge la temática de la Virgen y San José, que es una temática cristiana, pero de repente utiliza la estética de Picasso porque los rostros están muy cortados, es decir, está utilizando un artista que no tiene nada que ver con esa religión de la que habla. Aquí me parece que es importante esa transversalidad, cómo él se deja llevar, ¿no? Y este es el año 35. Como os decía, un poco más... bueno, eso es justo antes de viajar a América. Y cuando ya llega a América y empieza a viajar, uno de los episodios que para Oteiza es más impactante de todo su viaje y que lo deja reflejado en ese libro que es La megalítica americana, de la que os envié algunas hojas, es la visita a San Agustín, a Popayán, a Colombia. Le apasiona ese encuentro con el arte megalítico en América, la estudia, la mira, convive con ella, escribe sobre la megalítica que se encuentra allí. Y para mí hay algo esencial de lo que escribe allí. Cuando habla de San Agustín, él dice: yo no he venido a San Agustín a medir estatuas, sino a abrazarlas, a permanecer un tiempo a su lado, para saludar y reconocer a los que las construyeron. Me parece un posicionamiento muy bonito y que creo que tiene mucho que ver con trabajar el arte desde lo social. De alguna manera lo que Oteiza está diciendo es: yo no vengo aquí a analizar cómo se desarrolla la estética de la megalítica americana para luego adaptarla a la estatuaria contemporánea. Yo lo que quiero entender es por qué esto se hace aquí, para sentir cómo puedo yo como artista continuar con mi arte. Es decir, tengo que intentar traspasar la obra de arte para reencontrarme con el hombre que la ha creado, ni siquiera con el artista, con el hombre que la ha construido, ¿no? Y eso me parece importante dentro de este contexto que hablamos de traspasar la obra de arte como artefacto y hacerla nuestra, ¿no? De hecho, él hace estos amagos de pasar de San Agustín a su propio trabajo. Fijaros, de una pieza de la megalítica americana, él realiza piezas como la que tenéis a la derecha, que también es bueno, es a mi derecha, vosotros no sé, al contrario, que se titula, la pieza que tenéis en mayor formato es la de Oteiza, es una pieza del año 35, y Oteiza sí que la moderniza, sí que de alguna manera toma el espíritu de esas piezas que se encuentran en San Agustín y las contemporaniza, pero haciendo que eso tenga un sentido. La pieza, como veis, estéticamente se asemeja mucho a un esboto de este contexto, ¿no? Una pieza como con una estética muy naif, muy infantilizada, con unas manos fuera de escala. Bueno, podría resultar muy similar con una imagen que es un hombre sentado, pero como en toda la megalítica muy vinculada al mundo animal. Esta pieza está expuesta en el museo, por ejemplo, y los peques que van a visitar el museo, para ellos es un mono y no les puedes decir lo contrario. Es imposible hacerles ver que esto es un hombre sentado, ¿no? Bueno, eso está bien, pero fijaros el título, que los títulos en las obras de arte a veces nos ayudan y otras veces nos generan pesadillas y nos complican mucho la vida. Pero el título en este caso es interesante y él define o titula esta pieza como Figura comprendiendo políticamente.
ya introduce el término política dentro de su definición de artista. Y aquí empieza un artista que se sitúa en ese contexto de la activación política, que dice: yo no he venido a San Agustín a medir estatuas, yo he venido a medir esculturas, yo he venido a abrazar estatuas, yo he venido a saber qué sentía el hombre que ha realizado esta estatua. Y así me sitúo yo me sitúo políticamente, ¿no? De alguna manera estas piezas que son esvotos también, ¿no? Realizados para pedir de alguna manera ayuda a los dioses, ¿no? Para pedir agua para las cosechas o protección ante los terremotos. Si el hombre antiguo ya realizaba esto, ¿por qué el contemporáneo se está quedando en la galería de arte o por qué se está quedando en el museo, ¿no? Es algo que Oteiza no entendía y es algo que también muchas trasladamos al concepto de educación. De hecho, Oteiza no se plantea en ningún momento en los años 30 viajar a Europa. Él tiene claro que donde quiere viajar es a América, porque en América se va a reencontrar con la verdadera función del arte, que es social y por extensión es política también, ¿no? De hecho, una cuestión muy interesante para mí en Oteiza y bastante desconocida es que Oteiza es uno de esos raros artistas que nunca trabajó con una galería de arte, nunca tuvo galerista. Podía vender una pieza de vez en cuando para mantenerse, pero nunca tuvo galería y ni galerista. ¿Por qué? Porque él quería mantener toda su colección como una gran familia unida para que luego tuviese sentido a la hora de reencontrarse con ella, ¿no? Por eso el Museo Oteiza es un museo con una colección muy extensa, porque la colección no está dispersa por diferentes museos. El caso contrario más claro de esto en el ámbito contemporáneo sería, por ejemplo, Picasso, ¿no? Si tú quieres conocer la obra de Picasso, tienes que hacer una especie de peregrinaje picasiano por todos los distintos museos de Picasso y con obra de Picasso y con pequeñas colecciones de Picasso para construir el puzzle. ¿Por qué? Porque al final el artista se transformó en un artefacto comercial que se distribuyó de forma muy extensa por el mundo, ¿no? Y otro de los elementos que para mí también es muy importante es esta idea de cómo Oteiza va quitando material, que os lo intentaba explicar un poco por encima, pero me voy a parar un poco en ello. Fijaros, cuando Oteiza vuelve de América, en el año 46, previamente había conocido la obra de Henry Moore, no sé si conocéis su trabajo, bueno, del escultor inglés, que también es un artista que estuvo muy vinculado a la investigación antropológica, que le interesaban mucho las culturas antiguas para entender lo contemporáneo. Esto es algo, no sé que aquí hay docentes de todo tipo, pero es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trasladar a los estudiantes y a las estudiantes jóvenes cuando tengo que dar alguna clase, a veces en universidad, en nuestros contextos. Y es que los estudiantes jóvenes solo consumen arte contemporáneo y les intentas explicar, para entender la contemporaneidad te tienes que ir hacia atrás, porque si no es absolutamente imposible, pero no por una cuestión de descripción histórica, sino porque hay un trasvase de cuestiones, ¿no? La vida va y vuelve y también en ese contexto ocurre. Entonces, bueno, Oteiza recibe la influencia de Henry Moore al principio y lo que hace al volver de América es empezar, como veis, a generar piezas más curvas. Pero hay otro proceso que es aún más interesante y que esto es puro Moore, que es empezar a agujerear las piezas, ¿vale? Esta es una maternidad preciosa. Se titula Mujer con niño, es un título muy bonito. Mujer con niño mirando con temor al cielo. Y es una pieza del año 1949. Si nosotras nos vamos a Google y buscamos Henry Moore maternidad, nos aparece una pieza muy parecida. Es decir, que es claro que que Oteiza toma como base a este artista. ¿Sabéis la diferencia? Que Oteiza concibe el espacio de una manera muy diferente a Henry Moore. Moore agujereaba o perforaba sus piezas para que la escultura nos permitiese entrar en contacto con otro elemento también estético de su entorno. Es decir, si nosotros estamos delante de una pieza de Henry Moore, hacia piezas grandes, que está instalada en una plaza de un pueblo o de una ciudad, a través de esa perforación de Henry Moore entramos en contacto con la arquitectura
de esa plaza o de esa ciudad. De alguna manera estamos otra vez en lo kantiano, ¿no? En el arte autónomo, en la escultura que nos lleva a otra escultura que es la arquitectura. Pero ¿dónde está el pueblo ahí? ¿Dónde está la sociedad? Ahí no está ocurriendo nada respecto a la propia comunidad donde está la escultura. En Oteiza las perforaciones son algo diferentes. ¿Por qué? En primer lugar, porque él no va a realizar piezas grandes para exponerse ahí en una plaza o en un espacio exterior. Son piezas, esta que veis aquí tendrá, bueno, un tamaño más o menos, no sé, como un tamaño así, es un tamaño medio de sala de arte pequeña. Y las perforaciones para Oteiza son perforaciones que ponen en comunicación a las personas. Yo suelo siempre poner el mismo ejemplo, perdón por los que estéis online, es un poco difícil esto, pero yo siempre suelo explicar que normalmente cuando acabamos de conocer a alguien, solemos, no siempre ocurre esto, ahora estáis sentados y relajados, pero imaginaros que estamos de pie en algún lugar, o yo estoy haciendo una visita guiada en el museo y acabo de conocer a alguien. Cuando me fijo en las personas, la mayor parte de las personas suelen estar así, con los brazos así, que es una forma, me diréis, bueno, pues una forma de estar relajados. Bueno, en el fondo también es una forma de protección, es un gesto que hacemos inconscientemente para protegernos. Yo puedo tener enfrente a una persona que me está sonriendo, pero si tiene los brazos así, de alguna manera me está trasladando que no me puedo acercar o que tengo que mantener esas distancias. En el momento que empezamos a abrir los brazos, que generamos espacios, somos más propensos a emitir un mensaje receptivo. De alguna manera estamos diciendo, te puedes acercar, puedes pasar el brazo por aquí, me puedes abrazar. Y esas perforaciones de Oteiza son un poco eso. Yo lo vinculo siempre con la danza, porque yo he bailado muchísimo tiempo desde pequeña y para mí la danza es un contexto en el que también encuentro mucho sentido a la vida, ¿no? Cuando empiezas a bailar, igual muchas o muchos de los que estáis aquí habéis hecho danza clásica en algún momento, uno de los primeros ejercicios que te enseñan es que cuando tú colocas los brazos en una posición, digamos así, te dicen, tienes que colocar muy bien los brazos, tienes que hacer un arco perfecto, pero lo importante es que tienes que entender que no solamente estás generando un arco con tus brazos, que aquí estás generando un espacio que es importante. Te dan a entender que lo que ocurre dentro de tu cuerpo, en esos huecos que genera tu cuerpo al poner posiciones, como en esta imagen que os estoy mostrando, es tan importante como los cuerpos físicos en sí. De alguna manera, esta idea del positivo y del negativo, dando a entender que son complementarios, ¿no? Que uno no anula al otro. Y esto es lo que de alguna manera hace Oteiza con estas piezas y para mí es muy interesante porque en esta escultura que tenéis en pantalla, por ejemplo, si nosotros la tendríamos enfrente para yo conectar con alguien de vosotros, tengo una profesora delante que la gente que estáis online no la podéis ver, pero si yo intentase contactar visualmente contigo, no necesito intentar mirarte por encima de la escultura, lo voy a hacer a través de la escultura. Entonces la escultura de alguna manera se ha transformado en una herramienta que me ha permitido conectar contigo porque está perforada para que conecte contigo, porque está pensada para que haya esa interrelación, ¿no? Y después de esta perforación, Oteiza va un poco más allá y empieza a realizar este tipo de vaciados por los que es muy conocido y que me interesa que hablemos hoy. Vamos a hablar solo en esta primera sesión de él, pero quería tomarlo como referencia para luego explicaros otros proyectos también a lo largo de la semana. Bueno, aquí tenéis dos piezas muy distintas, las dos aparentemente distintas, pero bueno, que tienen mucho en común. Las dos son piezas del año 1950, ¿vale? En este caso, Oteiza es un artista que se mantiene en el ámbito de la figuración, todavía vemos dos figuras, una más clara que la otra, una con cabeza y brazos, por lo tanto nos resulta más fácil, pero la otra seguimos viendo una silueta en ella. Pero en este caso vemos que Oteiza no ha realizado una perforación, no ha atravesado la pieza, no nos podemos ver a través de ella. Bueno, aquí ya es una utilización del vacío de carácter más espiritual, más religioso, de hecho de carácter metafísico. Lo que Oteiza hace en estas dos piezas es vaciar el eje central del cuerpo. Si arrancamos todo lo que tenemos en el eje central del cuerpo, estamos arrancando
las vísceras, estamos arrancando los órganos vitales del cuerpo, ¿no? en una acción aparentemente muy dramática, pero lo que está haciendo es arrancar todo ese eje central de órganos vitales que nos permiten, entre comillas, estar vivos. Al arrancar estos órganos vitales, lo que Oteiza hace es mantiene la silueta del cuerpo, la presencia del cuerpo físico, pero es un cuerpo que no puede estar vivo porque no tiene órganos vitales. Por lo tanto, que trasciende ese ámbito físico y llega a un ámbito metafísico, ¿vale? Es una utilización también de la materia de carácter espiritual. Y cuando Oteiza está vaciando, no está eliminando solo lo físico, sino que está permitiendo que algo nuevo ocurre, que algo nuevo ocurra, que una nueva presencia ocurra. Fijaros, de hecho, la primera pieza que tenéis, la de bronce, en pantalla, tiene un título que también es interesante. La pieza que tenéis, la gris, la que está en blanco y negro, es una pieza que tiene un título muy interesante. Se titula Figura para regreso de la muerte. Es decir, que Oteiza, al arrancar ese eje de órganos vitales, no nos está hablando simplemente de la vida y de la muerte, nos está hablando de esa conexión entre la vida y la muerte, de ese ciclo permanente, ¿no? Es decir, de alguna manera nos está trasladando en el momento que alguien empieza a nacer, alguien empieza a morir, en el momento en el que alguien empieza a morir, alguien empieza a vivir. Es un ciclo permanente que se retroalimenta, y eso tiene mucho que ver con lo social, con lo que hablábamos, ¿no? Con esos fracasos, con esas pérdidas que vamos a ir encontrando en nuestro trabajo como activistas de lo social, en paralelo a vidas que vayan a adquirir otro sentido, ¿no? Vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Y la otra figura, la de bronce que tenéis ahí, es una figura en la que realiza el mismo esquema de vaciado de eje central y que tiene un título muy concreto. En este caso sí que muy directo, se titula El coreano, porque hace referencia a la guerra de Corea. Estamos en el año 1950 y él hablaba de un posible fusilado, etcétera. Sí tiene que ver con esa idea de la vida y de la muerte. Pero hace un pequeño guiño que también me parece interesante. Es una pieza que habla de alguna manera de nuestra cultura. En el País Vasco, durante mucho tiempo, a todos los migrantes que venían a trabajar a la industria se les llamaba despectivamente, seguro que aquí tenéis términos similares, se les llamaba despectivamente coreanos. Pues Oteiza de alguna manera dice, una persona migrante que tiene que ir a un país que no es el suyo, de alguna manera está viviendo una especie de muerte en vida, ¿no? Un país que no es el suyo, con un idioma que no es el suyo, con una cultura que no es la suya, ¿no? Parece muy bonito esto de emigrar y llegar a Estados Unidos, o parece muy bonito salir de Irak y llegar a Italia, pero la realidad es que cuando uno llega, ¿no? Esa sensación de muerte en vida suele ser algo muy presente. Y ese, por ejemplo, es un contexto en el que cuando trabajamos en proyectos de migración es muy importante reconocer, ¿no? Yo una de las experiencias más absurdas que viví en los campos de refugiados en Grecia era esa obsesión por imponer la cultura europea a los que venían de allí, ¿no? En los campos de Lesbos, que era el punto rojo por excelencia y sigue siéndolo en la migración desde Oriente a Europa, el 90% de los migrantes que estaban en esos campos de refugiados y que son de origen musulmán, pues vienen de Irak, Afganistán, Siria, en algunos casos también Palestina, y además para ellos era un espacio de tránsito, ¿no? Hablaremos de esto en la última sesión. Y lo primero que se hacía es, pues tienen que estudiar griego y tienen que, con esta idea de que se tienen que integrar, ¿no? Pero tú puedes entender que esa persona en estos momentos está sobre ese bloque de hielo que os he enseñado antes y se está rompiendo todo debajo de sus pies. No tienen en estos momentos capacidad de ponerse a estudiar griego y que le arranquen la cultura que lleva consigo de una manera tan drástica, tan directa, ¿no? Es decir, que le arranquen de alguna manera ese eje central y esas entrañas y le tires ahí a la nada para que sobreviva, ¿no? Entonces, en estos proyectos hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que no podemos eliminar todo de golpe, ¿no? Voy a pasar esta, porque me voy un poco mal de tiempo, veo. Para trasladaros
otra forma de entender esta idea que os he contado del vacío. Como veis en estas dos figuras, lo que Oteiza hace desde una figura, desde la silueta de una persona, vacía ese eje central. Estas dos piezas, como os comentaba, son dos piezas que en principio no podríamos situar dentro de una iconografía religiosa, no ya cristiana, de una iconografía religiosa, porque hablan de la vida y de la muerte, no representan, como la otra pieza que os he enseñado, una representación de la Virgen María o de San José o de otro santo. Son figuras, son personas. Bueno, pues en el año, a mediados de los años 40, a Oteiza se le invita a realizar una pieza que para mí es muy importante que hablemos de ella porque va a tener sentido también en el seminario. Se le invita a realizar un apostolado, la creación de un apostolado en piedra que va a ir situado en la fachada de una iglesia, que es la Basílica de Aránzazu, una basílica de los franciscanos, que será un referente dentro de la historia del arte, porque toda la modernidad del arte vasco va a estar ahí representada. Artistas que no sonarán, pero son importantes en la transformación de la cultura contemporánea, como fueron Chillida, Basterrechea, artistas muy potentes en ese momento, ¿no? Y a Oteiza lo que se le pide claramente es: tienes que realizar el apostolado de la fachada principal de la basílica. Y tras mucho ir y venir y bocetos y pruebas, lo que Oteiza presenta es esto, es este apostolado. Este es el apostolado de Oteiza en la Basílica de Aránzazu. Fijaros un poquito en él, analizarlo un poquito. Bueno, vemos esa parte de vaciado, eso lo tenemos claro en relación a las otras figuras. Pero vemos otras cosas muy interesantes. En primer lugar, ¿cuántos apóstoles hay aquí en este apostolado? Más de 12 seguro, ¿no? Sí, la foto con esta perspectiva es un poco complicada, pero bueno, sí os puedo adelantar que hay 14, ¿vale? Bueno, ya esto es un poco complicado, ¿no? Sí que nos han contado que los apóstoles eran 12. ¿Lo podemos creer o no lo podemos creer? Pero desde luego así nos lo han contado. Podíamos decir, evidentemente, que ha introducido otras figuras o que ha introducido otros personajes dentro de la propia historia, pero para mí, algo que es muy llamativo, y cuando lees sobre el apostolado de Oteiza y oyes hablar a gente sobre este apostolado de esta basílica en el País Vasco, la gente te dice que claro, que fue una provocación hacer un apostolado de 14 en vez de 12. Tiene sentido porque Oteiza era un provocador nato. Cuando tú decides como artista, como docente, situarte en el escenario de lo político, tienes que ser provocador, porque si no, ¿qué haces, no? Si no, te vas a hacer surf a la playa y ya está, ¿no? Entonces, efectivamente era provocador. Pero para mí hay algo más importante que la provocación del número 14, y es que es un apostolado que no tiene posible lectura. Quiero decir, ha eliminado toda simbología. No solamente no tenemos ropajes, no solamente ha eliminado ese eje central del cuerpo, esos órganos vitales, sino que no tenemos unas llaves, no tenemos una concha, no tenemos un libro, no sabemos quién es quién. Es verdad que luego en sus textos él los define y nos dice quién es San Juan y nos dice quién es San Pablo. Es verdad que nos lo cuenta, pero la realidad es que cuando tú te enfrentas como persona a este apostolado, cuando llegas a esa iglesia y lo ves, no puedes leerlo, no hay posible lectura. De repente los apóstoles, con un nombre, con un sentido, con una historia personal, cada uno de ellos se transforma en un grupo de personas. Y para mí esto es enormemente interesante y es la gran provocación que no se entendió en su momento. La Iglesia prohibió los apóstoles de Oteiza, de hecho él propone el apostolado en el año 55 y le dicen que no, porque los apóstoles tenían un grado excesivo de abstracción. No porque no representasen a los apóstoles, sino porque tenían un grado excesivo de abstracción. Y es una pieza que la prohíben, de hecho él no puede colocarlos, la iglesia se inaugura sin ese apostolado y no será hasta mediados de los 60, hasta el 66, tras muchas presiones de muchos de campos y de personas muy distintas, cuando la Iglesia permite levantar esa prohibición y Oteiza coloca el apostolado en el año 66, pero la basílica ya se había inaugurado hace muchísimos años. Por lo tanto, para él es un proyecto especialmente complicado.
Y vamos a volver a ese grupo de personas. Para mí lo interesante es eso, cómo Oteiza tiene la capacidad de transformar una solicitud, una petición de una obra que tiene una narración concreta, explicar y mostrar la historia de los apóstoles, la transforma de alguna manera en una pieza completamente social, porque lo que Oteiza de alguna manera, os lo explico con mis palabras, nos quiere trasladar a través del apostolado de Arantzazu es, bueno, cualquier persona, al final los apóstoles, más allá de llevar de población en población esa nueva religión, también lo que hacían era trabajar comunitariamente en los lugares en los que estaban, es decir, ayudaban en cuestiones de carpintería, de pesca, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que Oteiza nos intenta decir, si nosotros trabajamos a favor de nuestra comunidad, podemos representar a un apóstol, podemos ser apóstoles, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene en el siglo XX que yo haga una representación de 12 apóstoles? Voy a hacer 14. Y él decía, y no he hecho 16 porque no me caben 16. De hecho, hay dibujos con 16 apóstoles que tenemos guardados, catalogados. Y a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Es decir, trasladar la función nominal de esa basílica al pueblo, extenderla al pueblo y decir, no te puedes situar o no te puedes resguardar permanentemente dentro de la propia basílica. Si quieres ser basílica, tienes también que salir fuera de ella. Y es un poco lo que estábamos hablando. Es decir, yo no puedo levantarme por la mañana y decir, soy activista, creo en la lucha social, creo en la transformación social, y como soy artista lo voy a hacer desde el arte. Pero no salgo de mi taller en el museo, estoy ahí en el museo. Y entonces invito a una asociación de migrantes a que venga al museo, invito al Hospital de Salud Mental a que venga al museo, pero yo estoy ahí en mi basílica museo. Eso no funciona, no funciona. No sé si ha funcionado en algún momento, pero ya no nos podemos permitir eso. Y de alguna manera Oteiza hace esto con la Basílica de Arantzazu, que es un posicionamiento creo que muy interesante y muy valiente para la época. Muy valiente. ¿Hay una versión no oficial de que son 14 o 16 apóstoles? ¿O por qué lo está poniendo? No oficial, no la da él explica. Sí. Una de las cosas buenas de Oteiza es que es un artista que no siempre ocurre, porque no tiene por qué ser así, que escribió mucho sobre su propio trabajo, es decir, que trasladaba todo esto. Sí. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, igual vamos a tomar el micrófono, porque sobre todo para la gente online que nos oiga. Hola. Oye, ¿qué significado tendrían estas como pirámides que tiene la fachada? Porque a mí me recuerda como una fortaleza renacentista, o me da incluso un aspecto un poco agresivo, no sé. Es un poco agresivo, está bien visto lo agresivo. Tiene un sentido muy, muy claro, y es que no sé si, a ver si puedo salir de aquí y entrar en internet para que veáis igual una foto más grande. A ver, mientras voy explicando. La basílica de la que os estoy hablando, yo soy esa maravilla de mujeres que no puede hacer dos cosas a la vez, lo siento. Que estoy intentando encontrar una imagen más. Mirad, es esta, ¿veis? Ah, no, mira, voy a buscar esta mejor. Vale, yo creo que aquí se ve un poco mejor, ¿veis?
Ay, no se proyecta. Sí, ya lo siento. Es que así veis el contexto del trabajo, más claro. Ahora sí, ¿se ve? ¿Sí? Vale. Mirad, esta es la fachada. Entonces, este es el apostolado de Oteiza, que está entre estas dos torres, que bien decías tú, que tienen un punto bastante agresivo. Son como lo que llamamos en arquitectura puntas de diamante, porque la basílica es la basílica de Arantzazu. Arantzazu es, lo podríamos traducir del euskera como la Virgen del Espino. Entonces son como del espino, porque bueno, pues la leyenda cuenta que la Virgen de Arantzazu se apareció allí a los fieles sobre un espino, sobre una flor de espino, y por lo tanto son estas puntas de diamante de la arquitectura que representan esta idea como de pincho hacia afuera, que pueden tener, sí, una parte un poco agresiva. La pieza en sí es una pieza muy potente de arquitectura. Lo que él hace también luego es añadir un andramari, en euskera, en castellano sería una piedad, que sitúa en el punto más alto, que representa a esa Virgen, a la Virgen de Arantzazu, que también es una figura despojada un poco de la iconografía tradicional, porque también es un cuerpo de mujer vaciado. Hay algo también interesante en esta pieza, y es que es una pieza en la que normalmente la representación de la piedad, el cuerpo de Jesús, del Hijo, está sobre la Madre, es decir, los dos cuerpos se tocan. En la piedad de Arantzazu, entre la Virgen y Jesús hay un espacio vacío, hay un espacio de aire entre los dos. La nada y el todo, algo entra, algo sale, ese espacio siempre activo, ¿no? Entonces, bueno, os estaba comentando esto, ¿no? Como es una... Es una pieza para mí interesante para comprender este contexto de trasladar la práctica artística a lo social. Un poco, tenemos 20 minutitos, vale. Un poco más adelante, Oteiza empieza también a darse cuenta de que generar estos vacíos no era suficiente para intentar encontrar un camino más abierto de expresión en el arte, ¿no? Es decir, que la narración no te influyese a la hora de crear, y empieza a acercarse ya a la abstracción pura. Y empieza a realizar figuras desde piezas abstractas, pero con esta idea siempre de la idea del vacío, ¿no? Y del vacío como nueva presencia. Toda la obra es, no me voy a centrar más en ello, pero toda la obra de Oteiza relacionada con la abstracción se basa en tres figuras, que son el cilindro, la esfera y el cubo, y esto tiene mucha relación con un artista conocidísimo dentro de la historia del arte, que es Cézanne, que también explicaba esto, ¿no? Que toda la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro, que hay que aprender a pintar sobre las figuras simples, ¿no? Es decir, al final, de alguna manera, Cézanne lo que nos decía es que cuando miramos a la naturaleza no tenemos que centrarnos en ver montañas o el sol o los árboles, ¿no? Que todos son figuras abstractas, que tenemos que conseguir atravesar esa narración para llegar a algo más, ¿no? Y es también de alguna manera lo que hace Oteiza, ¿no? Y a partir de aquí escribe esto, que es muy importante, y dice, y que tiene mucho que ver con lo que él vivió en Colombia, ¿no? Que es superar el artefacto como obra de arte, que nace la estatua por una forma nueva y necesaria de pensar el espacio. Y empieza a realizar piezas que tienen que ver con esta figura, que es una figura geométrica, un cilindro que él va a transformar. Fijaros, la primera figura geométrica que él hace es esta que veis aquí. Parece una persona, ¿verdad? Un poco, pero parece una cabecita con un cuerpo. Pues no tiene nada que ver, ya es una figura completamente abstracta. Tiene este título, uno de estos títulos tan rimbombantes que a veces nos encontramos en el arte. La pieza se titula Unidad, Triple y Liviana. Ahí es nada. Bueno, unidad porque utiliza una unidad geométrica que es el cilindro. Triple porque son tres, no sé si veis, aquí hay un cuerpo, en el medio otro cuerpo mayor y al final otro cuerpo más pequeño. Son tres cilindros que él superpone. Y liviana, porque lo que quiere hacer es transformar algo pesado en liviano. Oteiza decía
y escribió, y lo decía muchas veces, que hay figuras geométricas como el cilindro o como la esfera que son, y me disculpáis, muy estúpidas, muy egocéntricas, decía también. Decía, el cilindro y la esfera son muy egocéntricas, porque están todo el rato girando sobre sí mismas y no tienen ninguna intención de hablar con las figuras que les rodean. Y en el espacio hay múltiples figuras que se están moviendo con ellas. Y decía, lo que hay que hacer es romper ese silenciamiento de la esfera, es hacer que hable con el resto de las figuras, que es lo que también hacemos en arte social, ¿vale? Y él ponía el ejemplo de una manzana, por eso os he traído aquí esta imagen de la manzana. Él decía, la mayor parte de la gente, cuando ve una manzana, observa una especie de esfera. No es un cilindro, pero bueno, una esfera, ¿vale? Decimos, perfecto, la manzana representa una esfera. Nos comemos la manzana y lo que queda de la manzana se parece mucho a esta figura que veis en la escultura. No sé cómo decís aquí, nosotros decimos el troncho de la manzana o el corazón de la manzana. Y el corazón decís, ¿no? Bueno, pues el corazón de la manzana. Decía, la mayor parte de la gente en esta pieza podría ver el corazón de la manzana. Y decía, entonces la mayor parte de la gente una vez se come la manzana dice, vaya, aquí miras el corazón de la manzana y dices, vaya, aquí ya no hay manzana, aquí ya no hay nada. Y decía Oteiza, no, eso no es verdad. Es cierto que no hay manzana porque me la acabo de comer, pero eso no quiere decir que no haya nada. Aquí lo que hay es un nuevo espacio que yo he generado al comerme la manzana. Es decir, que eliminar no significa anular, significa permitir que algo nuevo aparezca, que algo nuevo aflore. Es decir, el espacio vacío de Oteiza no simboliza una nada, simboliza una nueva presencia. Y eso es lo que de alguna manera también simboliza este camino de trabajar en lo social, en contextos de oscuridad. Es decir, si yo cuando llego a un campo de refugiados lo que hago es llevar demasiadas cosas y llevar muchas cosas de mí hacia las personas que están allí, lo que puedo hacer es que o no ocurra nada o que explote todo. Tengo que también aprender a hacer ejercicio de voy a intentar llegar sin nada o con poco y ver qué podemos ir quitando para que de ahí salgan cosas. Siempre parece que en la actividad artística y en la docente es importante siempre dar y generar, pero a veces es muy importante también tener capacidad de ir limpiando, de ir quitando, de ir pasando la escoba para que ocurran cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Vamos con el micrófono. Acá está el micrófono, aquí está. Aquí hay un micrófono. Tengo una pregunta. Jorge Oteiza, que yo sí me puse a averiguar antes de venir aquí a esta conferencia y efectivamente la dirección nada más la ponen a que fue un escultor, pero ahorita no, bueno, yo me estoy enterando o nos estamos enterando de muchas cosas sumamente interesantes. Jorge Oteiza, ¿tuvo algo de relación con filosofía oriental? Pues mira, en la biblioteca de él está el I Ching, ¿El I Ching? el I Ching, como quieras pronunciar, y hay muchos libros de filosofía en general, no solo de filosofía oriental. Okay. Es verdad que a un nivel de producción de escultura, en esa primera parte nos encontramos con iconografía cristiana, porque al final también es el contexto en el que él crece. Y además estamos hablando de que el País Vasco es una región dentro del ámbito vinculado al resto de la península también profundamente religiosa, es decir, con un apego importante. El País Vasco se cristianizó muy tarde si lo comparamos con otras áreas de la península ibérica, pero luego es verdad que se han generado unas raíces muy profundas y ha sido su cultura. Oteiza era una persona profundamente religiosa, pero también os lo digo, y esta es una valoración mía, con un sentido de la religión, como comentábamos al inicio de esta mañana, muy extenso, muy holístico, que si, de hecho, es un artista que cuando lo explicamos o cuando convive con otras culturas, o lo hemos explicado en otros lugares, se entiende rápidamente este concepto filosófico de la vida que trasciende su trabajo. Pero es que la biblioteca de Oteiza es una biblioteca muy extensa y hay mucho libro de filosofía oriental y todo tipo de filosofía, sí.
Sí, bueno, lo del vacío es muy de la filosofía oriental, pero también está en la occidental, hasta Sí, donde sí. yo sé. He estado averiguando mucho sobre fundaciones y, por ejemplo, hay un libro de Anthony Tapies que lo comparan con el Zen, ¿no? Sí, bueno, Tapies tenía una vinculación con la filosofía sí, oriental ¿no? muy potente y su forma también de trasladarlo a la acción de la pintura, sí. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. No tiene nada que ver con lo que está comentando ahora mismo, pero yo tengo una inquietud. ¿Qué tipo de relación tenía Jorge Oteiza, especialmente por su época de agitación social y de provocación, con ETA? A mí me parece que hay una relación muy importante ahí, porque él tenía otras formas de provocar. Pues es una pregunta muy interesante. Oteiza formó parte un poco de toda la primera estructura de composición de ETA, del movimiento de libertad del País Vasco, teniendo en cuenta que es algo que, bueno, la historia al final ha deformado completamente. El movimiento de resistencia, como podríamos llamar, o de liberación del País Vasco, surge como un movimiento de liberación social en el que había un pozo también de trabajo cultural importante. Luego se transforma en un movimiento terrorista y eso es así y así confluye, pero en origen era un movimiento de liberación para el pueblo vasco en el que había una línea vinculada también con la cultura como agitación cultural y como forma de transgredir el conservadurismo en el que vivía un País Vasco que también, bueno, había atravesado una guerra civil, etcétera. Y Oteiza es uno de los artistas que forman parte un poco del liderazgo de esos primeros movimientos. Por eso también, si leéis un poco, en algunos contextos concretos, ETA va a utilizar en algún momento algunas de las imágenes de obras de Oteiza, como la Piedad de Aránzazu, que la utiliza para hablar de las madres que pierden a los hijos por la lucha armada en el País Vasco. Pero eso es algo ajeno realmente a Oteiza. Oteiza empieza a militar en ETA cuando ETA es un movimiento de liberación a distintos niveles y Oteiza se desentiende de ETA cuando ETA ya empieza a ser un movimiento terrorista. Pero está en esos inicios, sí. Eskerrik asko. Suri. Hola. Hola. Bueno, me gustó mucho, quería como profundizar un poquito en una conexión que venís haciendo, supongo que continuará entre la obra de Oteiza, desde este despojamiento, ¿no? De abrir espacio en la materia, y el trabajo de la acción social desde el arte que ejercés. Y bueno, esta conexión que venís haciendo, esta costura que venís haciendo, me recordó también a otro escultor, a otro artista renacentista, Miguel Ángel, que hablaba también, ¿no?, de que desde la escultura lo que él hacía era ver el bloque de mármol y esperar, ¿no?, en este proceso de despojar, de que emerja, que emane, ¿no?, el alma o la figura, ¿sí?, que esconde ese bloque del mármol. Y creo que tiene que ver también con la acción, ¿no?, desde lo que podemos también impactar desde la enseñanza del arte. No tanto esto que tú decías de agregar, de sumar, sino de eso, de despojar toda esa oscuridad y que aparezca, que emerja la autenticidad que hay en cada uno, ¿no? Y creo que es bien importante como entender ese recorrido, sobre todo en este presente de sobreinformación, ¿no?, de ruido que hay, que es ese trabajo, ¿no?, de sacar lo que está de sobra y de conectar a la persona con su propia alma, ¿no? Sí, pero es muy interesante la reflexión que haces, porque siendo aparentemente contextos históricos muy diferentes, ese planteamiento de Miguel Ángel de que la piedra ya tiene una historia, también es un posicionamiento de yo voy a permitir honestamente que la materia me llame o me explique algo, ¿no? Porque lo contrario sería, yo tengo claro que aquí quiero realizar una virgen o la representación de, en lugar de eso, él dice, bueno, voy a esperar a que la piedra me hable, ¿no? O sea, que yo creo que sí, hay una relación muy directa.
es verdad que, bueno, al final sí que los artistas que se acercan más a la contemporaneidad empiezan a tener desde esa filosofía que no es propia de Oteiza, que es muy antigua. Sí que es verdad que yo creo que el cambio que sí que supone la modernidad y por extensión la contemporaneidad es que el artista empieza a hacer calle, empieza a salir fuera del estudio y empieza a plantear que todo esto tiene sentido fuera del estudio, ¿no? Es decir, de alguna manera esa filosofía del vacío que existe anteriormente, de permitir que la materia me hable, de permitir encontrar sin yo marcar un objetivo concreto, es muy importante, pero también luego es importante que se traslade fuera de ese taller, ¿no? Y permitir que más allá de que la obra de arte o la materia me hable, también las personas que se confrontan con esa escultura o con esa obra hablen, ¿no? De alguna manera. Yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta que la obra de arte haya sido realizada en el periodo que haya sido realizada, es una obra de arte que siempre está viva, siempre. Por mucho que vayamos al museo y nos pongan 1912 o 1813, la obra de arte está viva. Por mucho que las metamos en las cárceles de los armarios y de las vitrinas, siguen vivas siempre que las estemos mirando. En el momento que las miremos con esa mirada activa que comentábamos al principio cuando nos hemos conocido, seguirán vivas. Y cuando yo voy y me sitúo delante de una escultura de Miguel Ángel, esa escultura en el momento que yo la estoy mirando vuelve a renacer un poco. Y eso creo que es un concepto que es importante que mantengamos también como alimento de trabajo. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, gracias. Sí, recupero una pregunta que se escribió aquí en red en la transmisión. Dice, soy Aldavi, profesor del Departamento de Literatura en la Ibero. Quisiera preguntarte cómo trabajas las publicaciones, productos y puestas en escena del trabajo comunitario que realizas. Si en alguna ocasión has hecho la propia planeación de los proyectos junto a las propias personas que visitas y qué resultados te ha traído esta experiencia. Sí. Bueno, me alegro mucho de estas preguntas, pero recuerdo que vamos a estar toda la semana juntos, que que evidentemente os voy a contar todo esto, pero contesto de una manera, agradezco muchísimo la pregunta desde el otro lado de la pantalla. Contesto sin extenderme porque voy a explicar los proyectos, es mi objetivo. Hoy quería presentaros Oteiza porque me parecía que no tenía sentido venir de una casa y no traeros de alguna manera esto, ¿no? Pero al final intento de esos trabajos, a veces los recursos económicos que tengo son muy pequeños normalmente, entonces a veces sí que he podido o escribir o transformarlo os enseñaré algún pequeño vídeo que nos permita visibilizar esos proyectos, es decir, no siempre se transforman en lo mismo a nivel de producción después, y a veces también hago exposiciones sobre los trabajos, es decir, el proceso de trabajo puede derivar en una exposición, puede derivar en un vídeo, puede derivar en una publicación y puede derivar en unos cafés y unos besos, y no hay un artefacto después, en muchas cosas. Pero lo que sí siempre hago es diseñar, planificar y estructurar el trabajo en compañía de los saberes de las personas que participan en este proyecto. Si hago un proyecto en un hospital de salud mental, por ejemplo, yo me apoyo siempre en los terapeutas, en las psicólogas, en las personas técnicas que estén allí, y también lo que hago es un trabajo previo de charla con los participantes para que ellos me trasladen. Os explicaré esto con más detalle, pero viene a colación de la pregunta. Por ejemplo, en uno de los proyectos que os detallaré que os explicaré con más detalle en otra de las sesiones, por ejemplo, que hice con un centro penitenciario, yo hice una especie como de, no con esta intensidad, imaginaros, porque si no me echan de la cárcel a los 5 minutos, pero lo que sí que hice es presentarles un poco la obra de Oteiza que no conocían de nada, porque había presos de Colombia, de España, de distintos lugares, y que entre ellos, a un nivel de negociación, eligiesen la pieza desde la que querían trabajar. Es decir, yo en la mayor parte de las ocasiones no marco el punto de partida, ¿vale? O sea que para mí eso es esencial. Y también es esencial
en estos trabajos esa evaluación continua de ir cada semana en el taller hablando con los responsables para ver qué está ocurriendo y para redireccionar. Pero hablaré con más detalle un poco de todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Queréis que hagamos una pequeña pausa o sí? ¿Os parece? Sería la idea. Muchísimas gracias. Micrófono, por favor. No, bueno, nada más es un aviso rápido. La idea es empezar 9:05 para que la gente tenga oportunidad de trasladarse de su salón a este lugar. Yo terminar unos 5 minutos antes de las 11 y hasta que hora sería el descanso, no sé. 30 minutos. 30 minutos, bien, perfecto. A las 11:30 continuar, ¿les parece? Vale, para las personas que están online, si queréis, sí que vamos a falta una parte de la presentación, porque como ha habido preguntas, fantástico, me gustaría acabar una pequeña parte después de la parada, o sea que se pueden volver a conectar si lo desean, y luego haremos juntos un pequeño ejercicio desde un poema. ¿Vale? Gracias, mi Esker. Perdón, Eso estaría genial. Muchas gracias.